Rose is your name, but when you poop it sure don't smell like roses. Your number 2 burns the hair in my nose, but we fought hand in paw. Now your poop don't stink at all. Now that the air is clear, I'll treasure your front and rear, my sweet Rose. Instantly neutralize poop stink with Poop Fighter from World's Best Cat Litter for the world's best cat. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Bomba, La Plena, La Cáscara y todo el sabor y el origen de los ritmos que bailas están en Sabor Caribe. Un recorrido por los ingredientes de la melaza musical de los géneros de este fascinante lugar del continente. Con Javier Riveros, Guillermo Bustamante y Alex Trujillo. Sabor Caribe. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora La Pedagógica Radio. Recuerde que nos escuchan en diferentes partes del mundo, así que por eso saludamos como si llegara la mañana o en la noche. La Pedagógica Radio, con este programa Sabor Caribe, estamos haciéndole un homenaje a uno de los grandes artistas que es Charly Palmieri. Veníamos haciendo 2 homenajes con el reciente fallecimiento de su hermano Eddie, el 6 de agosto, le hicimos 2 homenajes y nos encontramos que el profesor Guillermo tenía una colección grande de Charly Palmieri, ¿cierto, profesor Guillermo? Sí, señor, acetatos. Entonces, pues nos dio justamente por hacerle este tipo de homenajes. Tenemos muchas sorpresas este año, incluso vamos a también conmemorar los 100 años del nacimiento de Celia Cruz. La hermana de John, ¿no? ¿De quién? John Cruz. Entonces tenemos varios elementos aquí de sorpresas que vamos a traer. El profesor Guillermo también nos proponía la vez pasada que me cautivó esa idea de hacer los Beatles en salsa, ¿no? Y ir poniendo ejemplos no solo del digamos el original, sino digamos la versión en salsa. Tenemos muchas sorpresas para este año. Bueno, entonces hoy haremos un homenaje a esta producción inolvidable que se llama The Heavyweight, en español El Peso Pesado, con la participación de Julio Villot, Meñique en los coros, Adalberto Santiago, Frankie Figueroa y Vitín Áviles, del año 1978. Que a la larga son temas que se volvieron clásicos de la salsa, que ya no se puede dejar de mencionar de esta producción. Nos acompañan hoy Jason, nos acompaña también Sofía y Rodrigo. Todos ellos son estudiantes de la Universidad Pedagógica del programa de música y además participantes del semillero. Uno es contrabajista, la otra Sofía es guitarrista y Rodrigo, que está en primer semestre, además es pianista. Profesor Guillermo. Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes y para nuestro equipo de trabajo, para nuestro ingeniero Super Mario. Bienvenidos a Sabor Caribe. Bueno, comencemos con un pequeño recuento de la vida de Charly. En 1927, un 21 de noviembre, nació en Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Su niñez transcurrió en Harlem, barrio vibrante donde empezó a forjarse su pasión por la música. A los 10 años, ya sorprendía a sus profesores interpretando en el piano obras del repertorio clásico, y a los 18 debutó como profesional en el salón de baile Park Palace Ballroom con la banda de Osario Salesi. En 1944 se integró a la orquesta Ritmo Tropical, donde empezó a admirar a grandes figuras como Noro Morales, Machito, Miguel Valdés y Anselmo Casasas. No olvidemos, profesor Guillermo, le hago la interrupción, que él y su hermano tuvieron un trabajo de estudio de música clásica que la iban combinando. Incluso alguno de ellos
ya quería ser director y dijeron, no, ya no estamos en edad para ser director, entonces se dedicaron fue como a ser arreglistas y a ser directores de ese tipo de orquesta, pero realmente ellos lo que querían es ser directores de orquesta clásica, o sea, tienen una formación importante dentro digamos, de la música, una formación seria, ¿no? Y hay que volver a oír esos dos programas de Charlie, porque ese dominio del piano tiene que ver exactamente también con el hecho, como decías, de la percusión, pero a su vez de esa formación intensa, digamos, en música clásica. Bueno, 2 años más tarde grabó por primera vez con la orquesta de Rafael Muñoz en el tema Se va la rumba. Poco después, Tito Puente lo contrató para tocar en el mítico Club Copacabana, mientras continuaba sus estudios en el Conservatorio Juilliard. Escuchemos de Johnny Álvarez el tema Arroz con Bacalao en su programa salsero Sabor Caribe. Sabor Caribe. El tema que acaban de escuchar es Arroz con Bacalao, pero si dan cuenta la magia del arreglo. Hay unas partes que yo creo que también toman muchos elementos de ese Pérez Prado cuando hacía esos arreglos con esas trompetas bien arriba que las ponía a sonar bien alto. Pero además hay otra cosa muy característica, digamos, recuerden que también estos son, digamos, unas descargas que también se trabajaban mucho, digamos, en Cuba. Entonces, pues, Charlie Palmieri también toma ese elemento de improvisación. Por eso es que esta producción no son sino 6 temas y cada tema tiene, digamos, un contenido muy amplio. No son como el pasado. Recuerden, el pasado era pachanga, que cada tema demoraba 2 minutos y por eso eran 12 temas. Aquí son solo 6 temas porque siempre se le da eso que llamaban en los guateques allá en Cuba, las descargas y ese trabajo de improvisación. Entonces es muy importante tener eso. Un lugar como muy importante para el que gusta de la música, porque no solamente bailar, porque bailarse 15 minutos un disco no, pero el tema de que era posible hacer música para el escucha, no solamente para el bailador. Sí, recuerde que, digamos, hasta esta época un poquito más antes era toda la música se hacía era para el bailador, era como la función principal. Entonces, claro, llega esta nueva tendencia de los Palmieri a intentar poner salsa también para escuchar, mirar esa improvisación, una cosa diferente. Bueno, ahora sí, continuemos, Sofía. Bueno, en el año 1959, Palmieri revolucionó la escena musical con la creación de la charanga Dubonnet. Que fue la que pusimos hace 8 días con Pachanga Dubonnet, ¿no? Pues fue todo sobre pachanga, ¿no? Junto a Johnny Pacheco en la flauta y un ensamble de violines que definió el sonido de la agrupación. Ese mismo año grabaron el exitoso álbum Pachanga at the Caravana Club. Son clásicos como Son de Pachanga y La Pachanga se baila así. La Dubonnet marcó el inicio del boom de las charangas en Nueva York. En 1967, en pleno auge del bugalú, Palmieri lanzó el disco Hay que estar en algo para el sello Alegre, con piezas que hoy son tesoros de colección como Fat Papa Bugalú y Fat Papa Descarga. Escuchemos de Orestes Varona, Richard Egues, el tema Chaleco, en su programa Sabor Caribe. Sabor Caribe. Su carrera siguió estrechamente ligada a la de su hermano Eddie. En 1971 participó en la grabación de Vámonos pa'l Monte y en 1972 grabó el emblemático álbum El Gigante del Teclado para el sello Fania, con éxitos como La hija de Lola y El pan sobado. Más adelante, en 1974, estuvo presente en el legendario concierto Tico Alegre All Star Live at Carnegie Hall y en la histórica grabación Live at Sing Sing, donde deslumbró al público con su interpretación del órgano. Esa fue una de las que siempre hemos venido conversando, de la grabación que se hizo en la cárcel de Sing Sing, donde estaban los dos, tanto Eddie como Charlie, uno en el órgano y también se iban turnando con el piano, ¿no? Ese es de los clásicos que creo que la que pusimos fue sacada misma del acetato del profesor Guillermo, ¿no? Sí, correcto. O sea, no es, porque claro, versiones hay varias de este Vámonos pa'l Monte, incluso de ellos mismos grabados, pero esta es particular, la que pusimos en programas pasados, porque justamente fue grabada en la cárcel de Sing Sing. Continúe, Jason. Escuchemos de Ignacio Piñeiro,
Rolando Valdés el tema Tiene Sabor, en su programa salsero Sabor Caribe. Sabor Caribe. En 1978 es publicado este inolvidable álbum, The Heavyweight, el cual dice en su carátula, cito textualmente: si alguien en la música latinoamericana merece el prestigioso título de peso pesado, es sin duda Charly Palmieri, pues no es solo uno de nuestros músicos más talentosos y, comillas, pesados, sin juego de palabras, sino que también es un peso pesado como persona. Y permítanme profundizar. Charly Palmieri es un ser altruista por naturaleza. A diferencia de tantos otros veteranos de la música, Charly se ha tomado el tiempo en muchas ocasiones para compartir valiosos consejos y ofrecer palabras de aliento a muchos músicos jóvenes y emergentes. De hecho, Charly incluso se tomó un tiempo de su apretada agenda para impartir talleres de música latina y enseñar historia de la música latina en 2 universidades de la ciudad durante un par de años, Brooklyn College y The College de New York. Esa es una de las razones por las que, para muchos de nosotros en este negocio, Charly Palmieri es considerado el peso pesado. Cierro la cita ahí. Escuchemos entonces el tema Consuélate en su programa salsero Sabor Caribe. Sabor Caribe. Continuemos leyendo el texto de la carátula. Además están las enormes contribuciones musicales de Charly. La larga y distinguida carrera de Charly Palmieri como pianista extraordinario abarca un periodo de 36 años. Los primeros 12 de esos años los dedicó a tocar con algunas de las mejores bandas de Nueva York, como The Rumba Orquesta, Salasis Band, Pupo Campo, Tito Puente, Tito Rodríguez, Johnny Sagui y Vicentico Valdés. Profesor Guillermo, déjeme hacerle una interrupción ahí que vale la pena. El tema que escucharon ahorita es Consuélate. Fíjese que cada una de estas que usted estaba hablando, de Pupi Campo, de Tito Puentes, Tito Rodríguez, cada orquesta tenía también como una identidad musical en los arreglos, siendo él mismo el arreglista, ¿no? Entonces no era lo mismo, digamos, a uno lo contratan como arreglista, entonces uno dice, ¿qué voy a hacerle acá? No es lo mismo hacerle un arreglo a uno que al otro, dependiendo de la orquestación, la sonoridad, lo que se pretenda. Entonces fíjese que en el tema que acaban de escuchar, Consuélate, es algo también que venía sonando y que se introdujo, y es dentro del mismo coro. Si lo estaban escuchando, el coro venía sonando, pero además estaban improvisando y haciendo un mambo. O sea, venía el coro haciendo un mambo y además la trompeta iba improvisando. Imagínense esas 3 estructuras en un solo, pues hace que sea una sonoridad totalmente diferente en la identidad de la orquesta. No es lo mismo hacer coros, hacer una improvisación y hacer un mambito del brass. Que no digan que la música popular es una música fácil, es una música sencilla. No, justamente eso. Entonces ahí está digamos, la creatividad del artista en el momento de hacer esa obra como es en esta. No solamente porque esté escrita, ahorita justamente estábamos hablando si todo esto está escrito. Digamos, cuando son improvisaciones, no tanto, pero casi todo lo demás sí está escrito. Ahora sí, continuemos, profesor Guillermo. Bueno, los 24 restantes años de esos 36, Charly los ha dedicado, los ha liderado como profesional con sus propios grupos. A lo largo de los años, además de liderar sus propios grupos, componer y hacer arreglos para muchos otros, ha participado como artista invitado tocando piano acústico, piano eléctrico u órgano en diversas sesiones de grabación para otros grandes de la música como su hermano, Eddie Palmieri, como la Alegre All Star. Oiga, a propósito de eso, era una época de descargas, ¿no? Una época de goce musical y dedicada pues al oído. No era tanto como la facilidad de atraer al bailador a la... Pero ese All Star también intentaron hacer aquí en Colombia, ¿no? Colombia All Star. Sí. Bueno, tenemos que dedicarle un día. Deberíamos hacerle Correcto. también un programa especial ahí, porque ahí estuvo participando Joey Arroyo, Wilson Saoko, varios de Piper esa época. Pimienta. Piper Pimienta. Bueno, continuemos. Bueno.
Presente el tema. En esa de Alegre All Star, pues Cachao, Carl Jagger, que tocó con Eddie Palmieri, ¿se acuerdan? Ajá, Pusimos sí, uno la vez pasada, la antepasada, Machito, Herbie Mann, Tito Puente, bueno, por nombrar algunos. Listo, vámonos con Anton Rubinstein, nada menos, el tema Melodía en Fa, en su programa salsero Sabor Caribe. Sabor Caribe. Este texto es parte de la carátula. Abro comillas. En este álbum disfrutamos una vez más del impecable y encantador estilo al piano de Charlie Palmieri, quien interpreta sus inimitables solos salseado en 3 de los 6 temas del álbum, que son Arroz con Bacalao, Chaleco y Melódica en Fa, la que acabamos de escuchar. Y por si fuera poco, este peso pesado del teclado también se une a la melódica, un instrumento que suena mucho más parecido a la armónica. La interpretación de Charlie en melódica, al igual que su trabajo al piano en este LP, es salsera. Cierro comillas. Escuchemos de Roy Román el tema No Puedo Más, en su programa pedagógico Sabor Caribe. Sabor Caribe. El 12 de septiembre de 1988, New York recibió una noticia dolorosa. Había partido el gigante del teclado, de las blancas y las negras, Charlie Palmieri. Un nuevo ataque al corazón apagó su vida en el hospital Jacobi en el Bronx, dejando un vacío inmenso en la música latina. Así, Charlie Palmieri se consolidó como uno de los grandes pianistas, arreglistas y directores de orquesta de la música latina. Un gigante del teclado cuya huella permanece viva en la historia del Caribe y del mundo. Terminamos. Ay. Profesor Guillermo. Recuerden descargar los podcasts por la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan y visitar todas nuestras redes sociales de Sabor Caribe. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en X y en Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual, visitar nuestro blog saborcaribeupn.blogspot.com y escribirnos por el correo saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 de la tarde y repetimos los domingos a las 12 en punto, a través de radio.upn.edu.co. Nos despedimos dando agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general, el profesor Alejandro Sepúlveda, en comunicaciones Laura Chávez, la producción Yolanda Barrantes, Diana Torres y en la grabación de nuestro programa Mario Enrique. En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programa Sabor Caribe de la Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que Enseñan en nuestro masacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Sabor Caribe. Hasta entonces. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.